Lo dijo en la primera hora. Gustavo Itz, bienvenido, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, Fabricio. Buenos días, Belkis. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para toda su audiencia. Hola, querido Gustavo, gracias por acompañarnos. A ver, pregunta directa y a la vena. ¿Políticamente puede tener una afectación lo que a esta hora es inminente? Aunque dicen que en política cualquier cosa puede suceder, pero no creo que haya alguna variación sobre el anuncio del precio de los combustibles. ¿Cómo ve políticamente hablando este anuncio, estimado Gustavo? Directamente y a la vena, debería tener una afectación directa en todo el contexto que estamos viviendo y sobre todo en lo que mal se ha llamado pre-campaña electoral, porque en campaña electoral está el candidato a presidente desde noviembre del año pasado y muchos partidos y movimientos y figuras políticas se han conectado ya a este contexto. Siempre ha sido un tema sumamente delicado para amplios sectores de la ciudadanía y no solamente a ese tema se va a sumar una percepción negativa del modo en que se está manejando la crisis, porque yo coincido plenamente con su análisis, Fabricio, que escuché muy atentamente. Aquí estamos frente a un régimen que no dialoga con la ciudadanía, que no dialoga con los medios de comunicación. Recordemos que en el mes de febrero derogó un decreto por el cual, entre otras cosas, permitía o habilitaba a sus funcionarios para que, si consideraban, ellos pudiesen tener entrevistas con los medios, contestar las preguntas de los medios o informar cuando ellos quisieran, es decir, una afectación directa a la capacidad y a la obligación que tiene el Ejecutivo para comunicarse con los ciudadanos y decirle, sin ambajes, sin medias verdades, sin TikToks, qué es lo que está pasando y qué es lo que puede venir. Gustavo, buenos días, bienvenido nuevamente. Hola, Belkis. Un régimen que no dialoga, que adopta medidas que generan esta afectación directa de la que usted habla, que no se sienta a conversar con los diferentes sectores, que no transparenta la información en los diferentes ámbitos. Pero ¿cómo se lee esta poca acogida, digamos así, que tuvo la movilización el día de ayer aquí en la capital? Porque claro, hay analistas que sostienen que pese a todas estas medidas gubernamentales, es como que la población no termina de reaccionar frente a ello. Bueno, es que tenemos que ver cuál porcentaje o cuál es el perfil de las personas que pliegan a las movilizaciones que suelen realizarse ya de manera histórica y cansina, como estrategias de algunas organizaciones políticas. Tenemos que entender que también esas mismas organizaciones políticas o muchísimos de los dirigentes que suelen redireccionar la opinión pública o tratar de redireccionar la opinión pública en función precisamente de atender cuáles son los temas más importantes y que en el caso concreto de esto, lo que estamos atravesando aquí en el país en materia de inseguridad, en materia de economía, de afectación al medio ambiente, etcétera, se está produciendo. El país político entró en crisis desde hace varios años. La búsqueda de los ecuatorianos por encontrar nuevas figuras, nuevas propuestas, se puede ver en retrospectiva desde incluso en la elección de Bucarán contra Nebot, donde hubo voto vergonzante y donde, ¿por qué razón se produjo ese voto vergonzante? Porque la gente necesitaba una opción que sea distinta al establishment que había venido manejando el país desde décadas atrás. Luego la elección de Lucio Gutiérrez, la misma elección de Rafael Correa en medio de una crisis política sistémica, porque los a la ciudadanía. Igualmente, miremos lo que ha pasado con la elección del actual presidente Noboa. Esa búsqueda de nuevas figuras, esa búsqueda de nuevas propuestas, de nuevas alternativas, de nuevas estrategias para conectar con el ciudadano y con el elector, también le pasa factura a movimientos sociales y a partidos, organizaciones que tampoco conectan con la mayoría de la población. La población en este momento no tiene un canal orgánico al cual anclarse
para manifestar cuál es su inconformidad con la situación que se está viviendo y con los magros resultados de una estrategia de seguridad que ya se han señalado cuáles fueron más allá de la publicidad y de la crisis económica que ya en este momento bordea los 90.000 millones de dólares. Ahora, yo partí esta entrevista con esta consulta y quiero insistir en eso, Gustavo. Tenemos a la vuelta de la esquina el proceso preelectoral y Daniel Noboa va a buscar la reelección. Por antecedentes ocurridos en el pasado, donde efectivamente los presidentes han tratado de no tomar determinadas decisiones porque pueden afectar su calificación de gestión, incluso sus intenciones electorales. ¿Será que esto evidentemente puede modificar la planeación que tiene el presidente de cara al proceso electoral que se avecina? Y tengo esta inquietud, ¿por qué? Yo perdí una apuesta, le cuento, y lo conversamos acá con Belkis. Yo apostaba y estaba convencido que el presidente no iba a elevar el IVA al 15% antes de la consulta popular, que se iba a mantener al 13% y que seguramente después de la consulta iba a elevar al 15%. Finalmente, Daniel Noboa decidió de entrada elevar al 15%. Y al final, no es que le fue tan mal en el proceso de consulta popular si uno habla en términos cuantitativos. Lo cualitativo se puede discutir, pero en términos cuantitativos no le fue tan mal. Y según las encuestas sigue teniendo un porcentaje importante de calificación, aunque evidentemente hay un declive de esa calificación positiva de enero hasta mayo. Gustavo, ¿cómo le ve? Así es, eso, como usted bien señala, a partir de la segunda semana de enero y hasta yo puedo haber revisado y puedo manifestar con absoluta claridad que hasta la tercera semana de mayo esa curva de caída en la popularidad y en la aceptación del presidente era constante y había llegado ya al 50-51% de aceptación, que sigue siendo un capital político fuerte, pero las encuestas que se habían realizado hasta ese entonces por parte de empresas nacionales o de IMACEN, que es una empresa iberoamericana, no lo habían hecho antes de lo que ocurrió con el tema de Olón y no lo habían hecho antes de que nuevamente se produzca una arremetida de las GDOs, es decir, los grupos de delincuencia organizada en al menos 4 provincias del país. Eh, se sigue jugando, se sigue jugando con el devaneo, con la banalización de la información, con las medias verdades. Esta curva de caída obedece a muchas cosas que podríamos enumerar y quizás no tengamos el suficiente tiempo en esta entrevista, pero cito solamente algunas de ellas. A ver, no nos dijeron y no nos han dicho los ecuatorianos cuáles fueron los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional para asumir y contratar una nueva deuda que ahora, como decía, en materia de deuda pública ya bordea los 90.000 millones de dólares en un país que no tiene un centavo y que no hay previsión de que ingresen recursos porque la inversión nacional o la inversión extranjera, con el paréntesis del Tratado de Libre Comercio con la China, que está sumamente cuestionado, no vemos los ciudadanos por dónde pueda ingresar debido al clima de inseguridad que estamos atravesando. La devastación en el medio ambiente en la provincia del Napo por la extracción minera, el incumplimiento de los mandatos en plebiscito que mayoritariamente le dijeron al presidente no a la extracción minera en zonas endémicas, no a la extracción petrolera en el bloque 43. El presidente hizo todo lo contrario, lo que nos está demostrando que no solamente que se habla a través de la publicidad, cuando quieren hablar, de que no se nos informa a los ecuatorianos lo que necesitamos saber, sino que hay algo que es muy grave, se está conduciendo a la ciudadanía también a esa anomia que usted señalaba, en virtud no solamente de que la crisis también apunta y golpea a las organizaciones y a los movimientos políticos que no han entendido y que no han aprendido cómo conectarse con la ciudadanía en un medio, en una coyuntura, en un contexto en las que las tecnologías de la información están poniéndose de manifiesto de manera sumamente poderosa en lo que concierne a la configuración de corrientes de opinión. El presidente de la República
tenía ese perfil que acabo de señalar, una persona nueva, más allá de que era un asambleísta, tenía un perfil de conocimiento sumamente bajo, pero vino cargado de ofertas y de promesas de campaña que no se cumplieron. Lo que nosotros vemos en este momento son efectos también, no solo de esa crisis política, esa crisis de inseguridad, sino del incumplimiento de promesas de campaña. Hay otros temas que no son tan discutidos abiertamente porque son más complejos de manejar de manera económica, como por ejemplo la falta de protección, que es absolutamente evidente, la falta de salvaguardas que se hayan conectado, hayan acordado con el aparato productivo ecuatoriano, porque los emprendedores, los industriales, los agricultores, los ganaderos, no saben qué es lo que va a pasar en el marco de estos tratados de libre comercio que de una manera muy alegre, con una falta de seriedad o de madurez, se direccionan hacia un aperturismo que pone en riesgo a un país que no tiene las condiciones económicas, tecnológicas, para poder competir con países que son sumamente más fuertes, sumamente más desarrollados y que podrían conducirnos a estos actores, al aparato productivo ecuatoriano con los negativos efectos hacia la ciudadanía, a una competencia desleal, a una competencia por lo menos inequitativa. Es decir, aquí hay mucho de publicitario, pero muy poco de decirle a la gente, esto es lo que está pasando, y si resulta reelecto el actual mandatario, pese a esa curva de caída y pese a las decisiones que se están tomando y que pueden evidentemente afectar en el curso de los meses que faltan los resultados de la campaña electoral, ¿qué podría ocurrir y a qué podríamos enfrentarnos si llega a ser reelecto? Y lo mismo, Fabricio y Belkis, lo mismo deberían decir los otros aspirantes a la presidencia de la República, porque este no es un tema solamente del gobierno, este es un tema de país y es un tema de las fuerzas políticas que de manera conocida están ya por el momento tratando de posicionar ciertas figuras para correr en elecciones para el 2025. Vamos a ver si se producen alianzas, si pueden fortalecerse algunas de esas nuevas propuestas, y que la gente, además, que tiene una enorme responsabilidad, los ciudadanos, los electores, para no volver a equivocarse, porque esto de que nos prometieron tal cosa y no la cumplieron, y ahora estamos muy disgustados y las encuestas dicen que ya no le creemos a este presidente, eso también un clásico de la política ecuatoriana. Los ciudadanos deben asumir ya de mejor manera, con mayor responsabilidad, su gestión y sus acciones en términos de construir un nuevo país, y eso pasa por votar de manera más inteligente, más razonada, recordando el pasado inmediato de lo que viene ocurriendo en nuestro Ecuador, y no volver a poner a los mismos candidatos que, por ser populares en algunos segmentos, llegan a ocupar cargos de responsabilidad sumamente complejas que afectan al conjunto de la nación, y que ellos no están preparados ni siquiera en términos académicos, no conocen la administración del Estado, La administración no pública. conocen de la administración pública, y vienen diciendo que son apolíticos o que vienen de la empresa privada y que ahí está toda la experiencia necesaria para conducir al país hacia nuevos rumbos. Eso ya vimos en el gobierno de Lazo que no pasó, y estamos viendo actualmente que tampoco está pasando. Gustavo, ¿funciona esta estrategia del gobierno? Y lo pregunto de manera general, o sea, esta forma de gobernar, y aún también en el ámbito comunicacional. Sí funciona, pero en un corto plazo, ¿le alcanza para sostenerse en el tiempo? Justamente a propósito de esta referencia que hacía, estamos de cara a las próximas elecciones, en el caso de ser reelecto, todo este análisis que hacía respecto de Daniel Noboa. ¿Funciona esta estrategia gubernamental? Eso lo vamos a ver, porque aquí están jugando varios actores, no solamente el gobierno con su comunicación. Tuvimos un problema con el audio. Ujú. Algo pasó con el audio, Gustavo. Creo que le entró alguna llamada. Seguramente a veces pasa. Ahí sí, ahí Si sí. podemos repetir. Sí, aquí están jugando varios actores, no solamente el régimen, sino también los movimientos, los partidos políticos, las fuerzas productivas, los movimientos sociales, la ciudadanía, los medios de comunicación,
para que esta pregunta tenga una respuesta más concreta. Pueden pasar muchas cosas en el curso de los meses que faltan para la realización de las elecciones, pero si la oposición sigue haciendo lo mismo que ha venido haciendo siempre, van a tener los resultados que tuvieron ayer. Y con las figuras que están posicionando desde hace muchísimos años, les va a ocurrir lo mismo que está ocurriendo ayer. Y me parece que la estrategia del gobierno apuesta a eso, apuesta a que, a que sabe perfectamente cuál es el sentir, cuál es el aprecio, la credibilidad que tienen organizaciones, que tienen ciertos movimientos que no han podido responder cuando han tenido la oportunidad hacia las expectativas y las demandas de un país que está cada día más complicado con crisis que primero vinieron de manera sumamente fuerte desde la crisis sanitaria con el COVID y luego se acrecentaron durante estos 2 o 3 últimos años a partir de la incidencia del crimen organizado transnacional. Es decir, aquí juega el gobierno, aquí juegan las nuevas tecnologías de la comunicación, las estrategias de la comunicación y la capacidad que tengan las fuerzas políticas de entender el contexto. Ahora tenemos 2 generaciones nuevas de electores que son precisamente las que apalancaron el triunfo de Guillermo Lasso y de Daniel Noboa en las últimas elecciones y que tienen un peso en la resolución, digamos, de la papeleta electoral de un poco más del 30%. Ese es un porcentaje altísimo. Me parece que a eso se está apostando porque no hay alternativa. Es el mismo discurso contestatario a través de los mismos medios, a través de tratar de explotar el mismo desencanto de los ciudadanos, y los ciudadanos no encuentran una vía que sea realmente convincente, si es que viene de organizaciones y propuestas que no atinan a entender cuáles son las circunstancias y los contextos nuevos que se están produciendo en el país, que no atinan respuestas, que no atinan narrativas, que no atinan en el desarrollo de estrategias para conectar con nuevas expectativas y con nuevos perfiles de ciudadanos en eventos electorales. Vemos que la credibilidad y el desafecto a lo que está haciendo el actual mandatario se está produciendo paulatinamente, pero no sabemos si eso alcanzará para que por lo menos haya una segunda vuelta con candidatos o con un candidato o candidata que pueda ofrecer un mejor futuro en el futuro próximo para los ecuatorianos. De eso dependerá mucho también de que eso ocurra y que los ecuatorianos encuentren una vía alternativa que han venido buscando, no en estas últimas elecciones, no en las elecciones en las que ganó Guillermo Lasso, sino desde hace por lo menos 10 o 12 años fácilmente. Correcto, Gustavo. Veamos qué pasa y lo quiero comprometer a nuestro invitado para enlazarnos próximamente y seguir leyendo lo que está pasando. Yo creo que de aquí en adelante podría haber cambios dependiendo de lo que pase, sobre todo en materia económica. Gustavo Itz, un abrazo, ¿ah? Gracias. Igualmente para ustedes, muchísimas gracias por su tiempo y por la entrevista. A usted, Gustavo, qué amable. Gustavo Itz, que es un conocedor de estas materias, consultor político. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.